esto que ves de rosita son vellosidades que tiene, se les llama borde en cepillo, se le llama aquí en ¿cómo se llama? A las vellosidades del túbulo contorneado proximal se le llama borde en cepillo, a las vellosidades en el intestino delgado se les llama chapa estriada. Eso también ya se los puedo preguntar de ahora en adelante. Siguiente, el concepto de la célula. Las células son unidades estructurales y funcionales básicas, dime. Lo del intestino delgado que dijo, pero no lo escuché bien. Se llama chapa estriada. Pero aquí, A las vellosidades. O sea, el conjunto de vellosidades, tú ves aquí, mira, por ejemplo, las vellosidades, todo esto que ves, son vellosidades. ¿Qué son las vellosidades? Son modificaciones apicales, o sea, modificaciones de la puntita de la célula epitelial. Vamos a estudiar que las células tienen modificaciones apicales, laterales y basales. Dentro de las modificaciones apicales hay 3 tipos de modificaciones que puede tener una célula epitelial. Puede tener vellosidades, cilios y estereocilios, ¿sí? Acá son microvellosidades lo que tiene el túbulo contorneado proximal. En los riñones, esas vellosidades la conocemos como borde en cepillo. Y en tubo digestivo se le conoce como chapa estriada. Siguiente, concepto de la célula, entonces. Las células son las unidades estructurales y funcionales. Esa es la definición, ¿sí? La definición que deben de aprenderse. Unidad estructural y funcional básica de todos los organismos. Es decir, como si hiciéramos una organización nosotros, por ejemplo, como Universidad de Olmeca, las unidades estructurales, en este caso ahorita son nuestros equipos, ¿no? Pero normalmente, fuera de una pandemia, las estructuras pues es la universidad, el edificio como tal. Y funcionales pues somos profesores y alumnos. Pues así es la célula, la unidad estructural y funcional es la célula de todo organismo multicelular de paso. De aquí en adelante no vamos a hablar de los tipos de células de la célula procariota, eucariota, vegetal y animal, no, ahorita ya vamos a hablar únicamente de las células animales. Sí, bueno, que las conocen como animales o eucariotas, ya no vamos a hablar de la célula procariota con su núcleo todo desbordado y esas cosas, no. Acá solamente vamos a hablar de la célula eucariota y cuando yo te diga tipos celulares tienes que pensar las células que están en otros tejidos, principalmente las células que componen los 4 tejidos básicos. Tú tienes que saber que normalmente cuando la célula está solita, pues es una célula como la que vamos a platicar ahorita, que tiene que cumplir con sus características fisiológicas, pero cuando juntas células con la misma función, haces un tejido. Cuando formas tejidos de diferentes, haces un órgano, y cuando formas órganos de diferentes con un objetivo mismo, formas un aparato sistema. Aparato si todo está conectadito, uno tras otro, como el aparato digestivo, aparato respiratorio, o sistema cuando están en diferentes puntos, pero el objetivo es uno en específico. ¿Sale? Entonces, ahí te pasé la definición de célula, tejido, aparato, sistema. Eso lo tienes que conocer. Entonces, ¿qué características fisiológicas o vitales tienen las células? La reproducción, absorción, respiración, secreción, excreción, irritabilidad, conductividad y contractilidad. La reproducción es es una característica vital de la célula en la que una célula madre puede dar lugar a 2 células hijas con la misma información genética o 2 células con distinta información se fusionan y dan lugar a un nuevo individuo. Esto es a partir de mitosis o meiosis. Mitosis cuando una célula madre se clona como tal, divide su ADN y luego el citoplasma y genera 2 células hijas exactamente iguales, por eso son clonas. Esto ocurre normalmente después de la función de los núcleos o pronúcleos masculino y femenino al fusionarse un espermatozoide y un ovocito perfectamente sanos. Y eso es meiosis, cuando se están formando cada una de estas y están generando nuevos seres, que de hecho la meiosis da lugar a una célula, pero una célula con la mitad de la información genética. Cuando esta célula se fusiona, genera un nuevo ser, y luego este nuevo ser, que es el cigoto, empieza a generar clonas. La misma célula que se formó ahora
divide su ADN, divide su citoplasma y forman células similares. A esto se llama mitosis. Pues esta es una característica fisiológica de la célula, la reproducción. La siguiente característica, y yo les recomiendo que se las aprendan así en orden. Lleven siempre un orden organizacional en sus pensamientos, de manera que eso les ayude a recordar todos los conceptos. Primero, la célula debe reproducirse. Para que continúe viviendo, tiene que absorber y respirar, ¿sale? ¿Cuáles son estas características? La absorción es la capacidad que tiene una célula de obtener nutrientes o sustancias útiles para su metabolismo del medio ambiente, ya sea oxígeno, ya sea glucosa, aminoácidos o ácidos grasos, que normalmente estos son los sustratos orgánicos de una célula. Lo repito, oxígeno, glucosa o carbohidratos, aminoácidos o proteínas y ácidos grasos o lípidos. ¿Sale? Son 4. Pregunta de examen todo el tiempo. ¿Cuáles son los sustratos orgánicos? Oxígeno, lípidos, proteínas y ácidos grasos. Entonces, la capacidad que tiene una célula de obtener estas sustancias del medio es la absorción. Siguiente, ya pudo absorber, bueno, esa sustancia que ingresa a la célula la mete a un proceso de respiración. Tú debes de saber que hay 3 tipos de respiraciones cuando en fisiología, en medicina, en salud, en biología decimos respiración. Tú debes saber que pueden ser 3 opciones. La respiración que ocurre cuando obtenemos el aire del ambiente, de la atmósfera, y entra en nuestros pulmoncitos, a eso se le llama ventilación, pero es un tipo de respiración. Cuando el oxígeno pasa de nuestros alvéolos hacia la sangre, hacia el eritrocito, ese proceso también se conoce como respiración, pero esa es una hematosis, es un intercambio de gases a nivel pulmonar. Y la respiración que aquí nos referimos es la respiración celular, la que ocurre gracias al efecto que tiene la mitocondria, las acciones de degradación y de oxidación que hace la mitocondria. Esa es la respiración celular, a eso nos referimos aquí. Una característica fisiológica de las células es la respiración celular, que es la capacidad que tiene la célula de obtener los sustratos orgánicos, estos que te mencioné, ácidos grasos, lípidos y proteínas, y modificarlos a través de oxidaciones, a través del ciclo de Krebs, y obtener adenosín trifosfato, que es la moneda de cambio energética del cuerpo, ¿sí? Todas las modificaciones que se deben de llevar más allá de la hemostasis o la alostasis básica del cuerpo, es decir, para mantener la función adecuada del cuerpo, se requiere a veces gasto de energía, no solo es difusión pasiva o movimiento de sustancias gracias a la membrana plasmática, sino que hay movimientos en contra de estos gradientes de concentración, en contra de estas funciones por concentración que hacen las membranas celulares, y esto se lleva a cabo gracias al gasto de energía, que es ATP. Entonces, toda célula necesita ATP y toda célula tiene una proteína integral, un transportador, sodio, potasio, ATPase, ¿sale? Para llevar a cabo estas funciones de concentrar o de modificar sustancias usando precisamente el sustrato de ATP, que es energía. Acuérdate, entonces el ATP es la moneda de cambio o es la fuente de energía celular. La irritabilidad, bueno, perdón, la secreción y excreción, estos son conceptos bastante similares que a veces cuesta trabajo diferenciarlos. Aquí te va la clave, súper fácil. Secreción es cuando la célula saca sustancias, ¿sí? Pero cuando saca, nosotros decimos que si tiene función esa sustancia, más allá de cuando la célula la exocita o la saca, pues, si esa sustancia va a tener función en una célula vecina o en otras células más distantes, esto se le llama secreción. Normalmente ocurre con las hormonas, ¿sí? Las hormonas son secretadas porque son sustancias creadas por la célula, pero que finalmente van a tener una función en otras células. Es decir, llegan a un receptor celular distinto al de la célula que lo sintetizó y tienen una modificación en esa otra célula. A esto se le llama secreción. Un proceso mediante el cual la célula sintetiza sustancias, las libera al líquido extracelular
y este tiene una respuesta ulterior en otras células. Y la excreción es un proceso mediante el cual la célula también libera sustancias, también exocita sustancias, pero estas sustancias en términos, digamos, didácticos, ya no tienen respuesta en otras células, ya son desechos de la célula o son catabolitos, así se le llama la basura de la célula, lo que ya no sirve se le da el nombre de catabolitos. Pero tú debes de saber que aunque es un desecho celular, cuando estos desechos aumentan sus niveles, también generan una respuesta en el cuerpo. Inclusive, por ejemplo, ¿cuál es la primera sustancia o la sustancia que más desecha cualquier célula después del proceso de respiración? ¿Cómo se llama esta sustancia? El catabolito más frecuente de las células después de la respiración. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese producto que... Muy bien, el CO2, el dióxido de carbono. Pues este producto de desecho, digamos así, ustedes deben de saber que el dióxido de carbono es un vasodilatador en el cuerpo. Es decir, genera que los vasitos sanguíneos tienen su forma normal y hace que se hagan grandotes el dióxido de carbono. ¿Sí? O sea que como tal no siempre es algo inocuo. Por ejemplo, otra sustancia, la creatinina. La creatinina es un desecho de la degradación del músculo, pero cuando se aumenta mucho, también tiene un efecto secundario sobre riñones principalmente. La urea también, cuando aumenta, es un producto de desecho de las proteínas, pero cuando aumenta mucho, altera la alostasis, es decir, el equilibrio normal o la función normal del cuerpo. Entonces, sí, los productos de excreción ya son desechos metabólicos, pero también tienes que saber que cuando se altera la cantidad fisiológica de este producto empieza a tener efectos secundarios en el cuerpo. Entonces, diferencia entre secreción y excreción. La secreción normalmente es de sustancias que van a tener un objetivo en otra célula y la excreción básicamente son productos de desecho, pero sí pueden tener un efecto secundario en otra célula. Otro producto de excreción que ustedes conozcan. Doctora, por ejemplo, los triglicéridos igual podría ser No, los triglicéridos son almacenar energía. Son la ok. manera en que el cuerpo genera almacenamiento de energía, la más óptima. Eso no es desecho. La orina, no, la orina es un ultrafiltrado del plasma, pero en la orina sí van muchos productos de desecho, ¿como cuáles? Ya dije creatinina, La urea, creatinina, lo que usted mencionó. ándele, pero otra parte de los que yo mencioné, quiero que ustedes piensen en otro producto de desecho del cuerpo. Azúcares, no, el flujo vaginal, no es desecho. ¿Cómo crees? El flujo vaginal tiene efectos de lubricación, efectos antimicrobianos, efectos de mantener el pH. Son sustancias que ni siquiera ven. Hepática, ¿cuál? Sí, hepática, estoy de acuerdo contigo, pero ¿cuál? Supongo que aquí debe haber gente que llevó excremento. Si me dices excremento, acá en biología el excremento tiene muchas sustancias. Dime cuál. Sudor, sí, pero dime qué sustancia. No quiero que me digan sustancias generales. Estamos en biología e histología. Tienes que ser así bien sodio, digamos, sodio. Bueno, el sodio es un ion importantísimo del cuerpo. Sí se desecha, pero no es un catabolito. El agua no es un catabolito. En el hígado la bilis, niños. Bilis. Nunca escucharon las canciones de Se me sube la bilirrubina ni esas cosas. Tenía un maestro que decía, mi maestro Audomaro decía el doctor, muchachos, lean TV y novelas, lean TV notas, conozcan al pueblo, pero no dejen de leer el libro. Así que bueno, el amoníaco también, muy bien, excelente, ese también es bueno. Acuérdense que cuando me den una respuesta no me pregunten, porque te voy a decir, ¿me dices o me preguntas? ¿Cómo odiaba que me dijeran eso mis profesores, pero ahora me convertí en lo que me asustaba? Este,
Así que cuando tengan una respuesta, ustedes seguros. Si está mal, ya yo les diré. Si está bien y tú tenías miedo, al menos lo dijiste seguro. Entonces ya tenemos la reproducción. La reproducción entonces es la capacidad que tiene una célula de dar lugar a otra célula. La absorción es la capacidad de obtener nutrientes o sustancias del medio extracelular. La respiración es modificar las sustancias que se absorben y obtener ATP. Las secreciones eh, secretar sustancias que van a tener un objetivo en otras células. La excreción es excretar sustancias, pero que se conocen como desechos metabólicos. La irritabilidad es la capacidad que tiene una célula de ser estimulada y responder a cualquier agente externo de la célula, ya sea elementos como sodio, potasio, cloro, calcio, electricidad, potenciales de acción, agentes extraños, y que la célula responda, o sea, genere una respuesta ante eso externo que la está estimulando, a eso se le llama irritabilidad. La conductividad es la capacidad que tiene la célula de transmitir ese estímulo que recibió de fuera, transmitirlo tanto en el interior de ella misma como hacia otras células. Eso es conductividad. Y la contractilidad es la capacidad de acortar sus fibras. Ahora mira, hay células que se van especializando. La especialización celular tiene que ver con perder otras características muy generales de célula y desarrollar características fisiológicas o vitales, algunas de ellas ya para ser una célula con una función distinta. ¿A qué me refiero? Mira, la célula madre totipotencial, por ejemplo, cuando se juntan los pronúcleos, tiene la capacidad de reproducirse, de absorber, de respirar, de secretar, excretar, tiene la irritabilidad, la conductividad y la contractilidad. Pero cuando esta célula madre totipotencial que se forma al unir el gameto masculino y el femenino formando una nueva célula, se empieza a diferenciar esa célula, empieza a tener clonas y esas clonas después empiezan a sufrir modificaciones o especializaciones, que es básicamente perder algunas funciones para enfocarse más en otras y formar otras células a las que llamamos especializadas o células, por ejemplo, del músculo esquelético, del músculo cardíaco, del músculo liso, células nerviosas, células del estroma, fibroblastos, células epiteliales, que hay diferentes tipos. Entre esas están las que sirven de barrera y aquellas que sirven para el sistema endocrino o para formar hormonas. Entonces, dentro de las características fisiológicas que nosotros vamos o que yo te estoy presentando ahorita, que de paso te lo repito, están en el libro de Ross, vas a encontrar que las células especializadas empiezan a tomar algunas de estas características fisiológicas vitales y desarrollarlos como especializadas. Por ejemplo, la más sencilla, el músculo cardíaco. ¿Sí? El músculo cardíaco es un músculo que dentro de sus especializaciones desarrolla más la irritabilidad, conductividad y contractilidad. Esto lo hace a través de el siguiente ejemplo, y ahí te va. Vamos a buscar aquí el ejemplo. Creo que lo tengo acá. Y permítame que encuentre esa imagen. ¿Dónde la dejé? Cardio. Hace poquito la encontré.
A ver, voy a compartir con ustedes la pantalla de acá para que cuando la encontremos ya tengamos... Una de estas debe ser... Esta es la imagen, pero falta otra. Aquí está. Esto es lo que quiero enseñarte, mira. Observa bien esta imagen. Ahí está. Esto que tú estás viendo, vamos a ver que si lo estés viendo, si lo están viendo. Mira, eso que tú estás viendo es un esquema del corazoncito. El corazón está formado principalmente por músculo cardíaco, que es un músculo que dentro de sus características está que, bueno, ahorita te voy a platicar algunas de sus organelas que lo hacen ser diferente al músculo esquelético, por ejemplo. Una de ellas es la capacidad que tiene de funcionar como unidad, como sin sitio se le llama. Y esto lo dan proteínas integrales, esas proteínas que tú ves que se llaman uniones en hendidura o uniones tipo GAP, ¿sí? ¿Qué características tienen estas uniones tipo GAP? Es que mira, cuando están unidas las células entre ellas, estas uniones tipo GAP hacen que pasar los iones sea más rápido. A diferencia que como pasa normalmente, cuando se recibe un potencial de acción o se genera un potencial de acción en las vías internodales del corazón o en el sistema eléctrico propio del corazón, los iones que van a pasar a través de él pasan bien rápido, es como una puerta abierta, a donde cuando aumenta el calcio, en una sola célula, por acción del potencial de acción, aumenta el calcio en todo. ¿Sale? Dura obviamente unos milisegundos, pero es muchísimo más rápido que si no existieran estas uniones tipo GAP. Entonces, esta característica especial que tiene el corazón le genera que sea un músculo que se contraiga solito. Hay características fisiológicas en el corazón también dadas, esta es solo por un componente, imagínate, solo gracias a una proteína integral de membrana, uniones GAP, que hacen que funcionen como sin sitio. Ahí te va otro dato. Las células marcapaso son estas células que componen, es el otro tipo celular que hay en el corazón. El corazón le está compuesto, el músculo como tal cardíaco se llama cardiomiocito. ¿Sale? Ese es cardiomiocito, sus características entre ellas están que entre fibras musculares, porque están las organelas que más tienen, ahorita vamos a ver sobre organelas, pero en su mayoría lo que tiene, aparte de las mitocondrias, son fibras de tipo, ¿cómo se llama? Actina y miosina, ¿sí? Tiene un montón de fibras y eso hace que sea un tejido de tipo muscular, que una de sus características vitales es la contracción. ¿Te acuerdas de las 8 que vimos? Una es la contracción. La otra es la conductividad, gracias a las uniones GAP. ¿Cuál otra? Las células, hay otra célula que se llama células marcapaso. Estas células marcapaso, de todas las células, cuando empiezan a especializarse, la característica que tienen las células marcapaso es la irritabilidad. ¿Por qué? Mira, estas células tienen la capacidad, aparte de irritabilidad, conductividad también, tienen la característica que fácilmente ellas generan potenciales de acción por el intercambio iónico que ocurre a través de ella. Y al generar esos potenciales de acción lo transmiten a las células, a los cardiomiocitos. Entonces, de las 8 características vitales que hablamos, la célula marcapaso se especializa en irritabilidad, la capacidad que tiene una célula de responder al medio, esto es, siendo muy específicos a los iones que hay
en el líquido extracelular, es decir, sodio, potasio, calcio principalmente. ¿Vale? Eso es irritabilidad, la capacidad de responder al medio ambiente en el que está. La siguiente, la célula marcapaso tiene la capacidad de generar ese potencial, pero también transmitirlo a través de las vías internodales. ¿A eso cómo se le llama? Se le llama conductividad, la capacidad de transmitir la información que se está generando o está recibiendo de otra célula. Esto lo hace también a través de las vías de las uniones gap. Permiten estas uniones gap que se genere el paso fácil del potencial de acción. Entonces aquí ya te expliqué al menos 2 especializaciones de las características vitales en una célula. ¿Qué otra característica tiene? Ya dijimos irritabilidad, conductividad y ya dijimos contracción. Por lo menos con esas 3 ya tienes una imagen de cómo en 2 células distintas, en este caso en el corazón, genera entonces la función adecuada del cuerpo. A ti te va a quedar de tarea que elijas 2 células, bueno, 3 células. Ojo, no vas a elegir eucariota, procariota y no sé cuál otra ariota se imaginen. Vas a elegir 3 tipos de células del organismo, todas células eucariotas, pero le vas a poner el nombre de hepatocito, neurona y qué tipo de neurona, porque ahorita van a ver que hay diferentes tipos de neuronas. Ya no pueden usar el ejemplo del cardiomiocito, ya lo usé yo. Busca, por ejemplo, en la nefrona, busca en cualquier otra, hay un montón, hay un sinnúmero de células. Vas a elegir esa célula y vas a ver cuáles son sus características vitales que las hace ser especialista en lo que hace. ¿Sale? Eso es lo que vas a hacer tú. Así como yo te enseñé aquí el cardiomiocito, que está especializado en la irritabilidad, y te dije por qué en términos sencillos, así como te dije que tiene conductividad, y te dije por qué y cómo, y así como te dije que tiene contractilidad, y te dije por qué y cómo, así usted va a elegir 3 células. ¿Sí? Por ejemplo, elijo el hepatocito, elijo el condrocito y elijo el colangiocito. Y tú dirás, ay doctora, ¿y cómo voy a saber? Bueno, agarra tu libro y busca ahí en buscar, le das en el PDF y pon cito y empiezas a mover, a ver qué célula te gusta más. Y cuando veas una que te guste, bueno, te pones a investigar cuál es su función, lees ahí en el libro, no te pongas a buscarlo en internet porque te va a perder. Buscas ahí en tu libro qué función tiene y empiezas a pensar, a ver, las características vitales de la célula es esta. Y entonces vas a decidir la célula. Por ejemplo, si eliges el ovocito, ahí sí te creo que la reproducción sea una especialización, a diferencia que elijas una célula epitelial de la piel, obviamente también ahí la reproducción es una de sus funciones. Entonces vas a ir haciendo ese trabajo. Por ahí me recuerdan abrirles la sección para que suban esa tarea, ¿sale? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Características vitales de la célula. Maestra, y si, que diga, doctora, y si llegaran, dado el caso de que se llegara a repetir las células, que llegaran a escoger otros, no pasa nada. Mientras lo que tú escribas no sea lo mismo que escribió tu compañero, porque piensan muy distinto, no pasaría nada, pero hay muchísimas células. Que elijan la misma está como para pensar que están pensando muy en corto. Hay un montón de células, un montón. De verdad que si hacen lo que yo les dije de buscar en el libro y elegir una, se van a dar cuenta que hay demasiadas. Y hagan de cuenta que va a ser como basta. Si tu célula se repite, entre los dos divido los puntos. Así lo voy a hacer para que ustedes como en el basta busquen la que no vaya a agarrar el otro. ¿Sí? O ahí en su chat elijan ustedes y pónganse a elegir y saquen 3 y que el otro elija 3 y que no se crucen. ¿De acuerdo? Ándele, vamos a dejar de compartir aquí. Eso. Vamos a compartir acá. Vamos a ver si ahora sí quiere. Hasta aquí ya hay suficientes preguntas para hacerte. Vamos a ver, vamos a hacer 3 preguntas.
y dirigidas. Juan Carlos, ¿qué es la irritabilidad, Juan Carlos? Abre tu micro porque no se escucha. Sin ver la libreta, dime lo que aprendiste ahorita. ¿Qué es la irritabilidad? Es la capacidad de responder al medio ambiente. Así es, al medio en el que está, y acuérdate que es al medio extracelular, porque vamos a ubicarnos aquí en la mente, que estamos en las células ya, no estamos en otro ambiente. Muy bien, gracias Juan Carlos. Siguiente pregunta. Andrea Guadalupe. Sí, maestra. ¿Qué elemento del cardiomiocito hace que sea una célula con una especialización en conductividad? ¿Qué hace que sea fácil conducir a través de los cardiomiocitos? Eran sobre lo de los desechos. No. Es una proteína integral de membrana que tiene el cardiomiocito que hace que la célula sea altamente conduciva, o sea, que tenga buena conductividad, que pasen los iones. Yo ahí te lo dibujé con un ion de calcio. Perdón, electrolitos o los no recuerdo cómo se dice. No, son unas proteínas integrales, que te dije el nombre, te dije hasta Proteína. 2 nombres que se le dan. Ajá. Estaba en azulito ahí en la imagen. ¿No te acuerdas? A ver, vamos a ver a alguien más. David Alejandro. Dave. Digamos, La misma pregunta, Dave, porfas. hay algo en su ionización, pero la proteína como tal, ¿No te acuerdas? no. Si lo acabo de decir hace unos segundos, cuando ven el video van a decir, ay, cómo no puse atención. Vamos a ver a alguien más por aquí. Ingrid Cristel Carrasco. ¿Cómo se llama esa proteína, Ingrid? Que da la conductividad en el cardiomiocito. ¿Son fibras? No, te estoy diciendo que es una proteína integral. Las fibras están en el interior de la célula. ¿Cómo se llama? ¿No es el calcio, doctora? No, el calcio es un ion que pasa a través de ese canal. Subiaur. Las uniones de GAP. Uniones GAP, así es, muchachos, las uniones GAP. ¿Sale? Te voy a platicar otra proteína integral para que vayas así como teniendo conocimientos todavía más avanzados, y apunta esta proteína integral, porque normalmente cuando llevan fisiología no lo enseñan, porque a veces llevan libros de fisiología muy básicos. Inclusive el Guyton, que es precioso para fisiología, no lo menciona. En las células marcapaso, las células que generan los potenciales de acción, la proteína integral, es decir, el canal que genera o facilita los potenciales de acción, se llama CNH6. Y te lo voy a preguntar en algún examen. Es una proteína integral, es decir, una proteína que cruza todo el grosor de la célula, que genera movimientos de cationes, es decir, de iones positivos, y modifica la presión de la membrana en el interior, pero este canal CNH6 es el que genera o facilita que se formen los potenciales de acción, ¿sale? Así como te enseñé las uniones GAP, que ya te dije que esas son las que hacen la conductividad, el que genera tanto, sería básicamente aquí la irritabilidad de las células marcapaso, es el canal CNH6, ¿sale? Ese asunto acá, te estoy dando una respuesta de maestría casi, ¿sale? No es aquí de licenciatura, es maestría, no cualquier cosa les enseña la doctora Villaverde. Pura chulada. Dijo que la CNH6 es una proteína integral que genera movimientos de cationes. ¿Genera y facilita qué dijo? Facilita la irritabilidad. Es decir, es la que genera los potenciales de acción en la célula marcapaso. ¿Sale? Y generar ese potencial de acción es un proceso de irritabilidad. Muy bien.
Entonces ya te dije un secreto de irritabilidad, ya te dije otro de conductividad. Y la contracción es a través de la actina y miosina, y eso lo hace cuando, no sé si darles esta información, si será muy difícil para ustedes, pero ahí va la parte sencilla. La contracción muscular se lleva a cabo cuando aumenta el calcio en el líquido intracelular y ese calcio ocupa lugares entre las fibras de actina y miosina. ¿Vale? Eso es lo que genera la contractilidad. Ahí, básicamente, tal como yo te lo estoy diciendo ahorita, de clarito y cortito, es como lo vas a hacer en tu trabajo. Les paso dato. Cuando yo dejo tareas, no quiero que llenen hojas, por favor. No quiero que llenen hojas y textos enormes. Quiero que sean directos, que digan las cosas como son, así, bien directas. No te voy a preguntar de qué color es el perro y me vas a decir, el color se debe al paso de la luz a través de las ondas. No digas, o sea, no. Directo, ¿de qué color es el perro? Blanco y negro, punto, doctora. ¿Sí? Si yo te pregunto por qué el color del perro es así, bueno, usted lo cambia porque no se ha bañado, porque le cayó cloro, lo que quiera. Pero sean bien directos cuando yo dejo tareas. Ahorita ese mismo problema tengo con mis muchachos de segundo semestre. No han podido aprender a ser concisos en sus respuestas cuando se requiere. Y me explican un montón y se ve que conocen, pero no me pueden contestar la pregunta. Y es un problema frecuente en cuando pasamos en la vida estudiantil. Nos preguntan de qué color es la célula y tú contestas qué es la célula. Escucha bien lo que te pregunto. Si te pregunto qué, contestas qué. Si te pregunto cuál, contestas cuál. ¿Sale? Sí, muchachos, directo a lo que es. Si pones irritabilidad en una neurona, vas a poner porque tiene canales de tal. ¿Sale? No me vas a explicar los tipos de neurona y los colores de la neurona y las organelas de la neurona. No te estoy preguntando eso. ¿De acuerdo? Profa, le quería preguntar, entonces, ¿la contracción es porque el calcio ocupa lugares entre las fibras de actina y miosina? Tienen su nombre, todo eso. Ahorita voy dándoles la comida, la papilla, como se empieza a comer. No les puedo dar un pedazo de carne porque se me van a atorar. O ni siquiera van a valorar toda la información. Ahí cuando sea algo valorable, como les dije ahorita, el canal CNH6 les va a servir. También hay un CNH4, hay un montón de CN, ¿sale? Una chulada. Por ahí si quieren aprender fisiología bonito, yo les recomiendo que inicien Guyton y después el boron. No salgan de medicina, y se los dejo como recomendación, no salgan de medicina sin leer el boron. Es una chulada, ese libro que yo uso para enseñar fisiología, pero es muy, muy bueno. ¿Sale? Ese te enseña maravillas. Son las 9:28, todavía tenemos clase, entonces continúo con la presentación. Ya repasamos lo aprendido, vamos a seguir aprendiendo entonces. Ya lo aplicamos también. Y te comparto una ventana, vamos a ver que la comparta. Eso. Todavía no deja compartir eso. Ahorita les comparto, a ver por qué. Cuando la abro ya no quiere tomarla. Una ventana. Ahí estamos. ¿Ya están viendo ahí la diapo? Ustedes me dicen para que yo empiece. Doctora, el trabajo se puede hacer en libreta. Mira, lo puedes hacer en libreta, pero si lo haces en libreta, vas a tomarle una foto digitalizada. No acepto fotos tomadas desde tu celular por muy Xiaomi o muy iPhone que sea. Tiene que ser digitalizada. Y hay aplicaciones, ya ayer te lo comenté, la digitalizas, no hay problema. O sea, si no lo puedes hacer o es más rápido para ti hacerlo en la libreta que en computadora, está bien. Solo ponme tu letra legible y digitaliza el archivo. Es decir, tómale una foto, pero digitalízala. ¿Sale? Como si fuera escáner. Ya hay muchas aplicaciones que te hacen eso.
Y la otra, acuérdate siempre de poner la bibliografía de donde sacas tu tarea. Si tu tarea viene sin bibliografía, no la acepto, porque a lo mejor esa información la estás sacando de TV y novelas y nada que ver, ¿no? Tienes que sacarla del ROS, del Géneser o de algún libro de histología. Ni Wikipedia, ni blogs, ni tareas en ayudas, nada de eso, olvídate. Ya de ahora en adelante usas de PubMed para arriba. Siguiente, Google Académico. Pero si es una página de histología, vas a ir a buscar la bibliografía de histología, no me vas a dar de qué página la sacaste. Busca que esa página de histología tenga bibliografía en libros de histología o en publicaciones de investigadores. Siguiente, aquí están las teorías celulares resumiditas. La teoría celular dice que la célula es el elemento fundamental del organismo al que se deben trasladar todos los procesos vitales, que son los 8 que mencionamos anteriormente. Y los animales son agrupaciones de estos elementos fundamentales que son la célula. De hecho, célula le pusieron su nombre así porque se veía como una celdilla. Sí, entonces el nombre de la célula sale de celdillas. ¿Cuáles son los postulados? Son 3 postulados. 2 los hace una persona, uno último los hace otro. Y el primero dice, todos los seres vivos están conformados por una o más células. O sea, este cuate dijo, ¿sabes qué? Toda persona que está viva tienen una o más células. Una pensando en organismos unicelulares como las bacterias. Dice, esta, para estar vivo, debe tener una célula. Entonces, una o diferentes, eso es un organismo vivo. Segundo postulado, la célula es la unidad estructural de los seres vivos, es decir, cuando yo me voy a lo más pequeñito funcional de un individuo con vida, lo que encuentro es una célula. ¿Sale? Y el tercer postulado dice, las células se originan por división de una preexistente. Las células no salieron de la nada. Es lo que está diciendo ahí, si no me equivoco, era Virchow. Las células se tuvieron que originar de una célula preexistente. El asunto interesante saber es de dónde salió esa célula preexistente, ¿no? Y de ahí salen distintos tipos de teorías, la teoría del creacionismo, la teoría del evolucionismo, la teoría de generación espontánea y todas esas cosas. Entonces, las células se originan por división de una preexistente. Es importante que ustedes sepan que para hablar de la célula, miren, que ustedes se van a dar cuenta de cuántos elementos tiene una célula. Es decir, yo quiero llevarte a que tu pensamiento científico comprenda esta parte. Para hacer una célula, difícilmente, desde el punto de vista ya científico y personal, nada, ¿por qué? Porque, por ejemplo, es tu trabajo bien hecho. Yo no voy a decir, ay, mira qué casualidad lo que encontró aquí el compañero. Se encontró este trabajo en un libro ya tal cual como yo se lo pedí, ¿no? O sea, hubo un diseñador, hubo un ente que formara eso, ¿no? Que diseñara todo. Es demasiado perfecto como para creer que fue cosa de la casualidad. Es como si yo viera un edificio y dijera, ay, mira, salió de la nada Altabrisa. Ay, mira, la Universidad de Olmeca se hizo de la nada. No sé si ustedes han ido a las instalaciones de su universidad, que por cierto el área de medicina está bien bonita, yo ya fui el otro día. Y es como si yo dijera, ay, esto salió de la nada, apareció aquí nada más. No, o sea, o lo trajeron los marcianos, o... Eso es una de las teorías, por cierto, que fuimos traídos de otro lado. Pero alguien tuvo que haber diseñado la célula porque es demasiado perfecta, demasiado complicada como para decir que salió de la nada. Y esas casualidades no existen. Si para hacer un hot case necesitas precisión en la masa y necesitas precisión en lo caliente de la comida, ahora imagínate para una célula, ¿no? Y mira, para aclararte más de este punto, la célula dice que, la teoría dice que la forma de la célula y su función están relacionadas. ¿A qué se refiere, doctora? Mira, te voy a enseñar aquí diferentes tipos de neuronas, ¿sí? Para que veas, si tú querías agarrar una neurona para tu tarea, hay diferentes tipos de neuronas. Están la motoneurona, la microglía, los astrocitos, oligodendrocitos.
las células de Schwann, las células de, ¿cómo se llaman las otras? Oligodendrocitos y células de Schwann, los astrocitos, microglia y motoneuronas, ¿no? Entonces, fíjate, dentro de elegir una neurona, tú eliges cualquiera de estas. Hay muchísimas. Entonces, mira, nada más en esta, vamos a hablar del tejido nervioso un poquito, solamente un poquito, no te quiero asustar. La forma que tiene una motoneurona, es decir, las neuronas que están en la médula espinal, ¿sí? O que hay 3 órdenes de neuronas, la que está en la corteza y llega al tálamo, la de segundo orden es la que está en tálamo y llega hasta la médula espinal, y la tercera es la que sale de la médula espinal y llega hasta nuestro músculo para hacer cualquiera de las funciones que nosotros hacemos. Esas son motoneuronas. ¿Qué forma tienen? Tienen un cuerpo piramidal, se refieren algunos. Tiene dendritas, que son terminaciones finas y largas, muchísimas, que estas reciben información, y tienen un axón larguísimo, largo, 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 que alcanza hasta 3 metros, 1 metro en algunas, ¿sí? Entonces, la forma de estas neuronas es adecuada para la función que tienen. ¿Cuál es la función de las neuronas? ¿Cuál? ¿Para qué sirven las neuronas? Para transmitir Llevan información. información. Muy bien, transmiten información o transmiten impulsos. Vale, yo les voy ayudando a que empiecen a agarrar el lenguaje adecuado. Transmiten impulsos o transmiten potenciales de acción. Es por medio de la sinapsis, ¿no, doctora? Así es por medio de la sinapsis. Entonces, acá lo interesante es que lleva el potencial de acción, lo lleva desde el cerebro hasta el músculo, que va a ser la función específica que queremos, ya sea para levantar un lapicero, para apagar el micrófono, para encenderlo, ¿sí? Para mandar un mensaje. Todo eso lleva una función bastante interesante. Y esto lo lleva a cabo las motoneuronas, aunque participan otras, pero para fines de ahorita vamos a dejarlo así. Entonces, ¿qué forma tienen las neuronas? Son bastante largas, ¿sí? Y esa función es acorde, o esa forma que va a tener va a ser acorde a la función. Esa es la motoneurona. Ahora, la microglía, por ejemplo, que aquí está dibujadito de verde. Esta microglía es otra neurona, pero tiene prolongaciones largas y ramificadas, pero no tan largas como el axón, que tiene una motoneurona. Su función es fagocitar. ¿Alguien sabe qué es fagocitar? Por cierto, si hay palabras que no conozcan, me dicen, porque ustedes van empezando y pues yo tengo que decirles lo que no sepan hasta ahorita. ¿Alguien sabe qué es fagocitar? Comer, así es. Esta microglía se encarga de fagocitar los cuerpos extraños o absorberlos. Vamos a usar características vitales. Aquí la microglía, entre sus características vitales, es la absorción, es la degradación intracelular, pero eso no existe. La irritabilidad es otra, responde al medio, reconoce el cuerpo extraño, lo absorbe, lo fagocita, que es un tipo de absorción, lo fagocita, y posteriormente lo excreta. ¿Sí? Ahí hay 3. Está irritabilidad, está la absorción y está la excreción. Ahí están tus 3 funciones o capacidades vitales aplicadas a una célula. Eso es lo que yo quiero que hagas en tu tarea. Entonces, esta tiene diferentes prolongaciones, o más que su función es fagocitar. Tiene que moverse en respuesta al llamado de interleucinas o de sustancias que dicen aquí hay un cuerpo extraño. ¿Sale? Los macrófagos eso hacen. Cuando hay un cuerpo extraño, por ejemplo una bacteria, el sistema encargado de vigilar se da cuenta que ese bicho, esa bacteria, ese parásito, ese virus, no es parte del complejo de histocompatibilidad leucocitaria o de antígenos en el cuerpo, es decir, no está en el álbum de que es propio de nuestro cuerpo, y envía señales que reciben estas células. Y esas señales
y esa respuesta que hace la célula ante estos estímulos se llama irritabilidad. En respuesta, esa célula empieza a moverse, ¿sí? A través de pseudópodos. Inclusive ahí entraría un poquito la contractilidad, porque los pseudópodos se van contrayendo de a poquito, ¿sí? Entonces, después de eso, ya reconoce el cuerpo extraño, se planta delante de él y lo absorbe, ¿sí? Lo fagocita. Y en su interior, con los lisosimas y peroxisomas, lo va a romper y posteriormente lo guarda en lisosimas y otros productos los desecha, ¿vale? Entonces, esa expresión. Otro ejemplo, vamos con otra neurona. Los oligodendrocitos, estos tienen menos prolongaciones, son más cortas, este es el oligodendrocito. Estos producen mielina para construir las vainas de los axones, perdón, estos son los oligodendrocitos. Producen mielina para constituir las vainas de los axones de las neuronas del sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico, estas células se llaman células de Schwann y es una por cada giro que hace, ¿no? Entonces aquí, ¿cuáles serían? Mira, fíjate, te estoy diciendo que estas células oligodendrocitos van a formar un aislante ante el axón. Bueno, va a ser difícil para ti, te ayudo mejor. Dentro de las actividades que tiene especiales, vamos a ver cuáles serían sus especializaciones. Y vamos a pasar lista de las 8 características vitales. La primera, la reproducción. Esta célula se reproduce y sí, pero no es su característica especial. Respira, obvio, pero pues no es su característica vital. Absorbe, sí, pero no es su característica especial. Absorción, secreción, sí. La secreción sí puede ser una característica vital. Excreción, no tan especial. Irritabilidad. Y aquí fíjate lo interesante, porque es una célula con baja irritabilidad. Y eso lo hace ser especial, o sea, tener su especialidad, y eso hace que sea el aislante del axón. Es una célula que no responde fácilmente al medio. Para estimular esta célula o para que tenga una respuesta, tiene que ser mucho más específico, mucho más especial el mensaje que se lleve a la célula, y por eso sirve de aislante para los axones, porque los axones son altamente irritables, ¿sí? Y necesitan, para no generar alteración en su información que llevan, necesitan otras células que modifiquen esa irritabilidad. Y entonces dentro de la especialización de los oligodendrocitos está la baja irritabilidad. Entonces, me está diciendo, doctora, que la especialización también puede ser ausencia de una característica vital. Así es. ¿Vale? Espero que con eso quede poquito más claro esta información y las características vitales que tú puedes encontrar. La última que te voy a platicar son los astrocitos. Los astrocitos tienen una forma estrellada, largas prolongaciones, porque su función, fíjate bien qué dice, es mantener el microambiente del sistema nervioso central comportándose como amortiguadores del entorno extracelular. Te vuelvo a leer esto y te hago una pregunta, presta mucha atención. Estas células, los astrocitos, mantienen el microambiente del sistema nervioso central comportándose como amortiguadores del entorno. Su citoplasma da soporte mecánico a las neuronas. Visto esto, así de sencillo, María José, dime una característica vital de los astrocitos, por favor. De los astrocitos. Ajá. ¿Cuál sería? Si ahí te dice, aquí está escrito lo que hacen. Mantienen el microambiente del sistema nervioso central comportándose como amortiguadores, o haz de cuenta que la hacen de colchoncito para que no cualquier sustancia pase fácilmente, y da soporte mecánico a las neuronas. De las 8 características vitales que yo te enseñé hoy, ¿cuáles encajan bien para el astrocito? ¿Tienen conectividad? Sí. Tienen conductividad, tienen irritabilidad. Ajá.
reproducción. No, esa no es, no la hace especial. Hay una que te falta y ahí lo dice, o sea, te lo dice en otras palabras, pero ahí lo dice. Bueno, secreción no. No, contractilidad no se contraen estas células. Mira, dice que mantienen el microambiente comportándose como amortiguadores del entorno. Es decir, se dan cuenta qué sustancias hay alrededor. ¿Qué sería? Sería excreción, secreción, absorción, contractilidad. Absorción, muy bien, esa es la más importante de todas, ¿sale? Básicamente así es como ustedes le van a hacer para su tarea. Lo que yo quiero es que razonen bien las características vitales con la función. Mira, esta es una imagen esquemática que yo te muestro para que tú entiendas cómo van las celulitas. Esta es como la expectativa, la realidad de los cortes histológicos. Bienvenido a histología. Estas son las neuronas. Esta que observas aquí está el cuerpo celular, dendritas, prolongaciones largas, ¿sí? Esto sería una motoneurona, si quisiéramos verlo así. Esta podría ser microglía, son neuronas más pequeñitas, sus axones no son tan largos, ¿vale? Ahí vamos a ir aprendiendo a verlos de a poquito, pero este es un corte histológico de tejido nervioso. Esta es otra célula que te muestro. Estas células tienen una forma distinta a una neurona. Las neuronas tienen largas prolongaciones porque su función es llevar información o transmitir potenciales de acción en distancias muy largas, en el caso de las motoneuronas, pero las células sanguíneas, su función es distinta, dependiendo de la célula que hablemos. Yo te voy a hablar del eritrocito. La función del eritrocito es llevar el oxígeno a todos los tejidos, ¿vale? Siendo así, ¿cuáles son las características vitales del eritrocito, Eric Hernández Pérez? ¿Qué características vitales le darías al eritrocito, Eric? Pues que es transporte. Pero las características vitales son 8. De las 8 que te enseñé, ¿cuáles cumple el eritrocito? Primera, el eritrocito se reproduce. Mande, es que se escucha recortado, doctora. ¿El eritrocito se reproduce, sí o no? O sea, un eritrocito, no, muy bien. Entonces, una de sus funciones especiales es que no hay reproducción. ¿Vale? Esa es una. No hay reproducción en el eritrocito, entonces eso lo hace ser especial. El eritrocito vive aproximadamente 120 días. Esa es una. Otra, Eric. Dame otra, porque en esa te ayudé yo. Vete haciendo orden. Ya dijimos reproducción. La siguiente característica que te enseñé, ¿cuál es? Y te la muestro acá, mira. Reproducción ya vimos que sí es una característica especial. Acuérdate que puede ser tanto que se especialice en eso o que esté ausente esa característica vital para hacerla especial. La absorción es una característica del eritrocito. Te repito la definición de absorción y tú me dices si sí o si no. La absorción es la capacidad de obtener sustancias del medio e interiorizarlas. Sí, es una capacidad del eritrocito. Excelente. ¿Por qué? Porque el oxígeno lo toma del medio y lo une a la molécula de hemoglobina, ¿no? La respiración celular. Respiración celular. No es especialización, todas la hacen, ¿no? Hay células que sí se especializan en esto, el eritrocito no. El eritrocito, si fuera especializado en respiración, es como que tú seas repartidor de pizza y te comas la pizza, ¿ya? El eritrocito no se especializa en la respiración. Irritabilidad es una especialización de esto, la capacidad de responder al medio, el eritrocito lo hace como especialidad. La especialidad. La irritabilidad sería, sí o no, la capacidad de responder al medio ambiente. Como especialidad, Eric. Toda célula responde, toda célula es irritable, pero esta, ¿tiene como especialidad la irritabilidad? No tiene una capacidad. Es especial, sí, doctora.
Muy bien, no es Una capacidad de respuesta. Así es. Aquí la especialidad del eritrocito es transportar el oxígeno. Sí, también sirve como equilibrio ácido-base, pero eso es otra cosa muy aparte. Gracias, Eric. Vamos a usar a alguien más acá para preguntarle. Mi dedo elige a Lourdes García Velázquez. Lourdes, manifiéstate, por favor, abre tu micro. Lourdes. La continuidad de una especialización del eritrocito. No me escuché muy bien. ¿La conductividad es una especialización del eritrocito, sí o no, y por qué? ¿Qué Pues dice Lourdes? dijo, cuando mencionó lo que, cuando estaba explicando el eritrocito, decía que sí, porque decía que transportaba, ¿es que me escucho así trabado o no? No, te escuchas muy bien, pero lo que estás diciendo es medio extraño. Mira, acuérdate de la definición. Si tienes por ahí tu libro y que lo más obvio es que ya debiste, vea tu definición de conductividad. ¿Qué dice el Ross que es la conductividad? Porque aquí se equivocan muchísimo, muchísimo se equivocan y agarran un monte. No se refiere a que la célula conduzca, que la célula en su interior, lo que recibe, sale. Alguien que ¿Lo tenga puedes ahí su repetir? ROS, que lo haya leído, que me diga, doctora, yo lo leí y aquí apunté en mi libreta o aquí subrayé en mi ROS, ¿qué es la conductividad? Doctora, la conductividad es la capacidad que tiene la célula de conducir, por tanto sí tiene conductividad el eritrocito, ya que transporta lo que es el oxígeno. ¿Por qué sí tiene conductividad el eritrocito? Porque lleva lo que es el oxígeno a la sangre. No lo transporta en su interior, o sea, lo que hace es absorber el oxígeno. Estoy de acuerdo contigo, pero lo absorbe nada más. Pero como tal, el oxígeno no lo conduce, el oxígeno es de hemoglobina. No es que el oxígeno lo movilice ella en su interior para, para llevarlo a otros tejidos. Nada más es como un imán, lo absorbe y no es que en un término que hablamos, por ejemplo, de la neurona, es decir, red plasmática, y es llevado a otra célula. Eso es conductividad. ¿Vale? Vamos a leerlo. Vamos a buscar acá, nos vamos a los primeros capítulos. Voy a compartir contigo esto. Se está trabando. De los términos que Disculpe, entiende. doctora. Maestra, no se escucha. Y a lo mejor, si se les traba todos, a lo mejor sí es mi internet. Doctora, no se escucha, la verdad. Maestra, sigue ahí. No se escucha. Este ya no lo vamos a usar.
Hola, hola, ahora sí, sin miedo a equivocarme, falló el internet acá. Bueno, quiero que vayan al Géneser, en su libro de Géneser, por favor, en los primeros capítulos, y ya vamos a acabar, nos quedan 2 minutos. Introducción, ¿qué es la célula? ¿Qué es la célula? Forma y tamaño de las células. Aquí vienen las características vitales, según el PDF en la página 19. Voy a compartir con ustedes porque también tienen que aprender a usar el libro. Entonces aquí te va mi Géneser, que yo espero que tu Géneser, cuando yo te pida que expliques algo y uses tu libro, lo tengas también pues marcado, subrayado, de manera que se vea que lo leíste. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Ventana. ¿Dónde está mi libro? Aquí está. Mira, ahí estás viendo mi librito. Eso. Vamos a ver aquí está la irritabilidad, conductividad. Una de las posibles reacciones ante un estímulo irritante es la formación de una onda excitatoria o impulso que se extiende desde el punto de irritación hacia toda la superficie de la célula. La capacidad de transmitir un impulso se denomina conductividad. La irritabilidad y conductividad son las principales propiedades fisiológicas de las células nerviosas. Te vuelvo a leer, tal como lo dice, la formación de una onda excitatoria o impulso que se extiende desde el punto de irritación hacia toda la superficie de la célula. Vuelvo a hacer la misma pregunta que hace un momento. Entonces, ya leyendo de nuevo, después de la explicación y después de leer la definición en el libro, el eritrocito tiene como función principal la conductividad. ¿Quién dice sí? Levante su manita. Te leo de nuevo la definición. Dice, formar una onda excitatoria que se extiende desde el punto de irritación a toda la superficie de la célula. ¿Es una función del eritrocito eso? No. No, efectivamente no es una función del eritrocito. Por lo tanto, la conductividad no es una especialización del eritrocito. ¿Sale? Aunque la célula se mueve por todo el cuerpo, eso no significa que sea conductible. Ustedes en su cabeza conductible tienen la idea de un taxi que se mueve a través de toda la ciudad o una moto o eso. No, acá en biología la conductividad es que se genera un estímulo en la célula y ese estímulo lo puedo mover a través de la célula como tal, ¿sí? Eso lo hacen las células musculares, las células nerviosas, algunos epitelios también lo hacen, algunas células endocrinas también lo hacen, pero en este caso el eritrocito te aseguro que no, ¿vale? Entonces, de esa manera quiero que ustedes vayan comprendiendo la célula que van a estudiar y hacer así bien estudiado su trabajo. Para eso deben de leer cómo funciona la célula que ustedes van a elegir y eso les va a servir para ir ampliando su conocimiento en histología y comprendiendo mejor muchas funciones. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Yo, doctora, Sí, dime. una pregunta, el trabajo que vamos a hacer, pues si lo hago en computadora, ¿cómo puedo hacer la portada, digamos así, aparte de ponerle el logo de la universidad? Pues tu nombre, tu matrícula, tu grupo, el nombre de tu profesor y el nombre de la unidad y el tema que estamos revisando. ¿A eso te refieres o era algo distinto? Ah, es a eso, doctora. Obviamente tu bibliografía. En la portada quiero ver la bibliografía, por lo menos 3 libros tienes que revisar. ¿Sale? No quiero menos, no quiero trabajos con menos. Doctor, es mucho, sí, es mucho. Bienvenido a medicina. Así aprendemos medicina. Doctora, ¿cuándo tenemos que entregar el trabajo? Antes de la siguiente clase. Okay.
Bueno, muchachos. Por cierto, no reviso trabajos entregados con retraso. Ya decidí que no los voy a revisar. Nunca más reviso trabajos entregados con retraso mayor a 30 minutos a lo mucho. Si, por ejemplo, el trabajo te lo tengo marcado para que lo subas antes de mi clase que empieza a las 8 de la mañana, si lo entregas 8:30 es lo máximo para que yo pueda aceptarte tu trabajo. Tienes toda una semana, o sea, no dejo un trabajo de hoy para mañana, ¿sí? A menos que sea una tarea de un tema que debimos revisar ahorita y que no sea como te lo estoy pidiendo, sino que sea porque no estudiaste, sí te lo pido así rapidísimo, pero mientras no sea así, dejo bastante tiempo. Es decir, tú tómate un día para decir, antes de mi clase, un día antes, es el límite para que yo suba mi trabajo, si no, me meto en problemas. Sí, porque por muy bien hecho que esté, con la pena, lo estoy diciendo ahorita, no califico trabajos entregados con retraso. Más lo que puedo esperar, y es muchísimo, es media hora. No espero más. O sea, no califico un examen que marqué la hora final a las 8 y que tú me lo entregues 8:40, no te lo reviso. Lo máximo es 8:30. ¿Ya está? Esa es la misericordia que hay, media hora. Que si la voy a subir, si te refieres a si la voy a compartir, sí. Ya que yo termine mis clases acaban a las 3 de la tarde. Y a lo mejor ya a esa hora me da hambre y tengo que bajar a comer y ya cuando yo me relaje, de verdad que sí, te la compartiré. Ándale, pues. Si no hay más Doctora, preguntas, sí, dime. había comentado usted que no iba a tener tolerancia por 15 días, creo, si no teníamos el libro, o no, no fue usted. No, porque el libro está en PDF y aparte te lo subí en material. O sea, te Lo que pasa es facilité conseguir el que libro. mi parte yo no lo pude descargar y por eso lo preguntaba. Ah, pero lo puedes buscar en Books Médicos, ahí lo conseguí yo. No es nada difícil conseguir cualquier libro de histología, tanto el Génesis como el Ross, es fácil conseguirlo en internet. Búsquelo ahí en Books Médicos, de ahí lo descargué yo. Ah, ok, ok, doctora. Ya si lo quieres comprar, pues es otro boleto, pero de entrada lo puedes tener en PDF. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, terminamos nuestra clase.